Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe, ¿cómo anda? Muy bien, todo bien. ¿Ustedes? Hola, profe. ¿Cómo le, cómo le ha ido con la máquina de estado? Lo último que vimos, a ver, recuerden, porque hace 15 días que no nos vemos, si no me equivoco, fue el ascensor. Había quedado que ya lo pasen al hardware, ¿no? Al CEDAR. O si no me corrigen. Sí, profe, se supone que le habíamos subido algunos archivos a al Sí, aula virtual y usted los iba a abrir. perfecto, por eso fue lo último que vimos, ¿no? Sí, profe. Bien. Bueno, ahora en la parte de práctico, ¿han visto algo de Verilog con respecto a los sistemas secuenciales o no todavía? El profe dio unos ejemplos de Verilog sobre los flip-flop. O sea, ¿vieron lo que eran el Always? Sí, el Always y algo de para el clock asíncrono y un par de cosas más. Bien, entonces vamos a arrancar con eso. Dame un segundo que termine de arrancar la presentación. O sea que ya podemos decir que pueden diseñar una máquina de estado o todavía queda algo que no esté del todo seguro. Que quieran que repasemos antes de pasar a la codificación y posteriormente a todo lo que son contadores, registro de desplazamiento, etc. Sí, profe, a mí me gustaría que repasemos un poco esto de máquinas de estado, porque por lo menos a mí no me quedó muy claro del todo. No sé si lo que hicimos, la tarea, si estaba bien, si estaba mal, no sé si se A mí podrá. me interesa que aprendan la técnica de diseño de la máquina de estado más allá del resultado de un ejercicio, porque acá hay unos pasos bastante específicos para diseñar una máquina de estado, que son, primero, diagrama de estado. Vamos, lo repasamos rápido. Antes de ir a la filmina, a las presentaciones, nada, vamos a ver esto. Sí, a mí puntualmente lo que por ahí más me cuesta es lo último, el último paso. Bien, vamos a hacerlo simple, vamos a hacer todo el caminito completo para, creo que, que ustedes hicimos el tema de el limpia parabrisas, ¿no? Lo resolvimos. Me parece que era un ascensor, profe. Bueno, no, ese el ascensor es más complejo. Vamos a hacer uno simple, el limpia parabrisas. Bien, ese lo vamos a usar como ejemplo y ahí vamos a hacer todos los pasos desde el inicio del diseño, la tabla de asignación de estados, la tabla de transición de estados, la tabla de salida y la implementación del circuito. Esos son los 4 pasos que hay, ¿sí? El primero sale del planteamiento del problema. Por ejemplo, acá vamos a trabajar para hacer el automatismo de el limpia parabrisas de un auto. Algo tan simple como eso. Este limpia parabrisas, en lugar de usar una palanca, vamos a usar 2 botones, un botón de marcha y un botón de parada. El botón de marcha inicia el limpia parabrisas y el botón de parada lo detiene. Pero no en cualquier lado. Ustedes saben que los limpia parabrisas, normalmente lo que tienen, está la palanca y tiene por acá algún sensorcito que hace que la palanca siempre pare en el mismo lugar. O sea que el brazo del limpia parabrisas siempre va a parar arriba de ese sensor. Por lo tanto, el sistema nuestro tiene que tener 3 entradas. Por un lado, una entrada va a ser para el botón de parada, otro para el botón de marcha, y la tercera entrada la vamos a usar para lo que es un final de carrera, que va a ser este que está acá. Es un sensor que me indica cuando la palanca llega a la posición de reposo. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. La salida del limpiaparabrisas es una sola salida, que cuando vale 0, el motor del limpiaparabrisas está apagado y cuando vale 1 está funcionando. El que haga este movimiento es simplemente una cuestión mecánica. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Lo comprendemos? ¿Alguien no lo entiende? ¿Quiere que lo explique de vuelta? Función.
arranco, o sea, la M marcha, y va a quedar marchando por el tiempo que yo necesite. Cuando aprieto el botón P, se detiene, y cuando aprieto el botón, cuando llega, o sea, no se detiene, aprieto el botón P y sigue andando hasta que llega el sensor, que está acá, y ahí para. O sea, va a estar haciendo así siempre. Cuando yo apreté el botón P, tú queda en este lugar. Estamos hasta ahí. Entonces, ahora vamos a empezar con el primer paso, que es el desarrollo del diagrama de estados. Voy a usar este tipo de diagrama de estado, y entonces acá tengo una máquina de estado de Moore o una máquina de estado de Meili. ¿Qué les parece? De Moore, profe. De Moore. Es máquina de estado de Moore porque la salida está en el mismo estado. Entonces, vamos a la primera salida, la voy a llamar el primer estado, la voy a llamar directamente R de reposo, le voy a poner la letra R, y la salida va a ser 0. Ese es el estado de mi máquina de estado. ¿Qué significa el estado? Es el flip-flop, el valor que tiene el flip-flop. Otro estado, que es el que va a seguir a R, va a ser un estado de funcionamiento. Vamos a llamarle F, y vamos a hacer que la salida sea 1, y este paso de R a F se hace cuando M es igual a 1, es decir, le di al botón marcha. ¿Estamos? O sea, apreté el botón, cuando yo aprieto el botón va a llegar una señal a través del botón de la M, una señal eléctrica que va a ser un 1, y va a hacer que pase mi estado del reposo al estado de funcionamiento con la salida que va a quedar en 1. Mientras que, o sea, ¿cuál va a ser el responsable de salir de ese estado? Va a ser el botón P. Cuando yo apriete el botón P, tiene que salir de ese estado, pero no se tiene que apagar el sistema, tiene que seguir funcionando. O sea, yo aprieto el botón P y vamos a ir a un F1, en donde la salida va a ser un 1, porque eso no tiene que cambiar porque sigue funcionando. ¿Y hasta cuándo va a estar ahí? Y bueno, hasta que llegue el final de carrera. O sea que FC sea igual a 1. O también puede ser que yo me arrepienta y apriete la M, y si M es igual a 1, también viene acá. Entonces acá tengo una condición más, que es que FC sea igual a 0 y M sea igual a 0. ¿Hasta ahí algún problema? Con eso completamos la etapa 1 del diseño, que es la del diagrama de estado. Yo hasta ahí creo que la parte más creativa que hacemos es esta. Después lo otro es simplemente una cuestión mecánica, que es ir haciendo las tablitas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Candela. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo apreté el botón de parada, ¿sí? Pero antes de que llegue al lugar de reposo el limpia parabrisas, me arrepiento porque quiero que vuelva a funcionar, vuelvo a apretar el botón de marcha, entonces vuelve a funcionar. ¿Se entendió? Sí, porque vos, por ejemplo, está el limpia parabrisas acá, está en la posición de reposo, estaba en este lugar. Y vos apretaste el botón de parada, pero cuando está acá te das cuenta que no querías pararlo porque sigue lloviendo mucho, lo apretaste de nuevo y sigue funcionando. No se detendría. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bien, si no usan el chat también. Sí, adelante.
Pueden levantar la mano si quieren que sea un poco más ordenado, ahí tienen el botoncito de la mano para levantarla, entonces yo me detengo y los espero a que hablen. Sí, te escucho. No, que no hay duda, profe. ¿No hay duda? ¿Nadie tiene problema? Bueno, vamos a seguir con el segundo paso. El segundo paso, que lo hicimos como medios apurado la última vez, lo pasamos por arriba, es la tabla de asignación de estado y vamos a repasar de nuevo las formas de codificación. La tabla de asignación de estado es la tablita que sigue a la máquina de estado y que me va a permitir a mí cambiar las letras R, F y F1 por una combinación de flip-flop. Si nos acordamos en la primer filmina que teníamos los sistemas secuenciales, teníamos entradas primarias, salidas primarias, flip-flop, que son los que guardan la memoria, salidas secundarias, que son las que iban al flip-flop, y las salidas primarias, y las entradas secundarias, que eran las salidas de los estados. Entonces ahora tenemos que definir los flip-flop. Cada uno de estos estados es una combinación única de flip-flop. Y eso se resuelve en una tablita. Entonces hago una tablita donde voy a decir, bueno, tengo 3 estados, en este caso R, F y F1, y tengo que asignarle un valor binario que va a ser el valor que va a tomar el flip-flop o la memoria del sistema cuando me encuentre en ese estado. Hay 2 formas de codificar los estados bien definidas. Una es la codificación binaria, cuya característica principal es la de usar todas las posibles combinaciones de flip-flop. ¿Qué sería la codificación binaria? El estado es un número binario, que va desde 0 a n, por ejemplo, si tuviera 3 bits, va de 000 a 111, es decir, tengo 8 estados que puedo yo representar con esos 3 flip-flops. Esa combinación binaria es la más útil cuando yo estoy trabajando con circuitos discretos, es decir, cuando estoy usando flip-flop encapsulados en un circuito integrado. ¿Por qué? Porque a un circuito integrado trae 2 flip-flops. Y si tengo que poner 5 flip-flops, y tengo que poner 3 circuitos integrados solamente para la memoria, ¿no? Entonces la más común. Pero existen otras que por razones, por ejemplo, de seguridad podría adoptar, como es la de agarrar y decir, bueno, voy a poner un flip-flop por estado, y eso se llama one shot, es decir, uno solo en uno, que eso se usa mucho cuando los sistemas son los sistemas como los CPLD o la FPGA, en donde tengo un montón de flip-flop disponibles. En ese caso, yo uso un solo flip-flop en uno y me permite a mí, si hay 2 flip-flop en uno, detectar un error y volver a un estado inicial. Otra cosa que podría hacer, podría usar combinaciones pares. Es decir, en lugar de usar, si tengo 3 bits, en lugar de usar todos los números binarios, solamente voy a usar aquellos que tengan cantidad de unos pares. De forma de que si se presente un número distinto, que sea impar o se haga un flip, el flip-flop flip le llaman justamente el cambio de estado, que es muy común por el tema en los circuitos integrados, va muy común, no es muy común, pero debido a radiación o a ruido se puede producir. Bueno, en principio, el paso que sigue es elegir el mecanismo o el método de codificación, en este caso vamos a binario, y asignarle a cada estado una codificación única. Esa es la tabla de codificación de estado o de asignación de estado, esta que está acá. A cada estado, yo digo que cada estado va a valer un único número binario o una combinación de flip-flop. Si esto, en lugar de ser codificación binaria, fuera, por ejemplo, one shot, sería 001, 010 o 100. ¿Está bien? ¿Hasta aquí algún problema? Esto es el paso 2. El paso 2 es justamente determinar la codificación. Yo con ese paso 2 ya puedo cambiar estas letras por el número que le corresponde.
Bien. Vamos al tercer paso. Ya con la tablita de asignación de estado vamos a hacer la tabla de transición de estado. Acá es una sola tabla la que hay que hacer. Pero a mí me gusta hacerla en dos partes, por lo menos hasta que ustedes comprendan y sepan usar bien la máquina de estado. La primera vamos a hacer con los símbolos que teníamos antes, es decir que acá teníamos parada, acá teníamos las F y acá tenemos la FC. Y esta tablita es la tablita de estado presente y estado futuro. Entonces tengo por un lado el estado QDT presente, y por otro lado el estado de QDT futuro. ¿Y qué más necesito? Vamos a dividir la tabla en dos partes y vamos a poner de este lado sería como las acciones, como así decirlo, o los estados actuales, y acá vamos a poner los que son las consecuencias o el estado T más 1. ¿Sí? Lo que va a pasar después de que venga el pulso de reloj. Entonces, en este lado vamos a decir, ¿qué tengo que poner de este lado de la tabla? Tengo que poner todas las entradas y el estado actual de los flip-flop. Entonces, este lado de la tabla va a tener la entrada M, M, la entrada P y la entrada FC. Y en cuanto a salida, en cuanto a los flip-flop, vamos a tener Q0, Q1. Del otro lado de la tabla vamos a tener Q0 y Q1, pero en T más 1. Ahí está. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Vamos a resolver esta tabla. Entonces. Vamos a armar, primero vamos a pasar a poner directamente el estado actual. Por ejemplo, vamos a estar en el estado de lo que es P. ¿Qué puede pasar en P? Y puedo seguir en P. Eso me estoy sacando directamente de la tablita del diagrama de estado. O puedo pasar al estado F. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Cuándo sucede esto? Si M vale 0, me quedo en P, sin importar qué valor tenga. Ah, pero eso era R, creo, no era P, perdón. Habíamos usado R. Bien. Vamos al otro estado, que es el estado F. El estado F, vamos a escribirlo acá primero, también tiene dos posibles salidas. ¿Cómo sé cuántas filas tengo que poner a cada estado? Y me fijo cuántas flechas salen del estado. F1 creo que se llamaba. Entonces, tenemos acá, en esta condición, me dice que el que mueve este estado es P. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer el último. Yo estoy medio perdido. Todavía no entiendo bien cómo armar la tabla. Esta tabla, bueno, vamos a ver cómo se arma. Vamos muy rápido, me parece. Vamos a ver cómo se arma esta tabla. Para armar esta tabla nos vamos a concentrar en cada estado del sistema. Cada fila de esa tabla representa alguna transición de un estado del sistema. Primer fila, estado R, estamos mirando este estado del sistema, ¿sí? Hasta ahí localicen esta fila. Esta fila representa este globito que representa el estado R, con una posible transición de estado. Fíjense que R, si M vale 0, R permanece en R. R permanece en R. Esto es T más 1. La segunda fila, que también pertenece al mismo estado R, que lo están viendo acá, si M vale 1, va a pasar a F.
Estamos representando esta flechita de acá. Estos son las entradas, son estas de acá, son las entradas, y estos son las memorias o el estado actual. Este es el estado T+1, el estado al que quiero pasar después de que se produzca el cambio de estado. Es decir, parado en este estado, ahora vamos al segundo estado, al estado F, nos paramos acá, vemos a F. ¿Qué puede pasar en F? Si P vale 0, permanezco en F. Si P vale 1, paso a F1. Imagínense que esto es como si tuviera la flechita acá, que va de acá para acá. Entonces, M1 pasa de R a F. M1 pasa de R a F, acá está la flechita de M1. Lo que es F, que es este de acá, pasa de F a F, con esta flechita de acá, o pasa de F a F1 con esta flechita de acá. ¿Nos empezamos a ubicar mejor en la tabla o no? Sí, ahora sí. ¿Seguro? Vamos a probar. Hagan la última fila. Traten de hacer la última fila. Y me lo mandan por el WhatsApp. La última fila, ¿cuál sería? La de F1. Sería este globito. De acá, va a ir acá. ¿A cuántas filas tiene que ir? El resultado de este globito, ¿cuántas filas ocuparía FC1? 3, profe. Yo creo que 4. Porque puede volver también a F o a R. En realidad, ocupa 4 porque son 2 las entradas que la controlan. Por ejemplo, claro, FC y M. Entonces, como FC y M manejan ese estado, tienen que poner todos los posibles valores. Yo ahí en el diagrama de estado puse únicamente los que me interesaban a mí. Pero hay una condición de FC igual a 1 y M igual a 1, que no está puesta ahí. Que yo voy a elegir cuando hago la tabla cuál de los caminos toma. Pero no está puesta ahí. Pero son justamente 4 filas. Bien, hágalo y me lo mandan por el WhatsApp y después yo lo pongo acá en el pizarrón. Profe, entonces, reversionando, usted nos había dicho hace un ratito que para saber la cantidad de filas uno se fijaba en las flechas que salían. Sí. Pero dada esta circunstancia en la que uno pone las flechas que le convienen, por ahí la conclusión sería mejor decir que las filas dependen de la cantidad de variables que controlan a ese estado. De la cantidad de entradas que manejan ese estado. Sí, me gusta eso. Ahí va. Y entonces ahí Me uno gusta hace eso. 2 a la n y ahí uno sabe cuántas filas son. Exactamente. O sea, ¿entendieron bien lo que dijo Sebastián? Gracias, en lugar profe. de tomar la flecha, vamos a tomar la cantidad de entradas que hace que cambie de estado el sistema. Si hay 3 entradas que controlan el sistema, van a tener que ser 8 posibles combinaciones. No el sistema, sino el estado, ¿sí? Sino cuánta entrada hace que ese estado cambie de estado. Que ese estado salga. Por ejemplo, en este de acá tenemos FC y M, son 2 entradas, por lo tanto son 4 combinaciones. Sí. 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 El de arriba es el estado actual y el de abajo es la salida. Porque esta es una máquina de estado de Moore. Entonces acá tenemos un F1. F1.
F1, F1. ¿Bien? Y ahora espero por WhatsApp para completar lo otro. ¿Qué pasa que no tenemos ninguna propuesta? Ahí vino una. Bien. Bien, Darío. Hay un solo problema con el diagramita que hiciste de las entradas. Ahí a ver el otro. Ahí me gusta más. El de Lucho también. Fíjate, hay un problema, Darío, con el que presentaste vos. Voy a mostrarlo acá en la pantalla, para que lo veamos porque es un error muy común. Esto responde cuando quiera. Era mi duda esa, profe. Perfecto, porque es muy común. O sea, es realmente muy común este problema y es mejor que lo veamos. Y vamos a aprovechar tu tabla como ejemplo. A ver si se ve suficiente. Ahí está, si se ve suficiente. Ahí la están viendo, ¿sí? Fíjense que están los estados, pero ¿cómo haríamos si, por supuesto, tuviéramos que hacer un Carnot cuando m vale x, 0 o x y 1, que son la primera y segunda fila? Se hace chiquito, así puedo, ahí está. Ah, me quedó muy bajo. Ahí está. Bien, veamos esto. Fíjense en esta fila. Si yo pongo una X en mi tabla de verdad, significa que M puede valer 0 o puede valer 1. Eso estoy diciendo con la X. Pero yo acá abajo estoy poniendo el valor de 0 y 1. Es decir, con esto, yo estaría cubriendo estas dos si usara la X. Porque la X significa que puede ser 0 o 1. Entonces, yo no puedo utilizar X en las entradas si en algún momento pregunto si vale 0 o 1. La forma correcta sería, por ejemplo, poner, tenemos acá, supongamos que pongamos así, ¿sí? 0, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Bien? Supongamos que lo hayamos puesto así. Yo no hice una relación con el problema, sino que
Lo mostré cómo debería aparecer. Debería aparecer todos los valores de M y todos los valores de F. Entonces me está faltando un 1. Acá me está faltando un 1. Bien. Y ahora vamos a ver cómo se resuelve en la tablita de verdad, que también tenemos un ejemplo bien. Un segundo. Que es este. Bien, fíjense acá. Acá tenemos el estado actual, el 1, 0, ¿y qué va a pasar? Si la entrada FC y M vale 0, se queda en el mismo estado. Si la entrada M vale 0 y FC vale 1, quiere decir que llegó al estado de reposo, de que llegó al fin de carrera, se va al estado de reposo. La otra posibilidad es que M se haga 1 y FC se haga 0, ¿qué hace? Se va a marchar. Vuelve al estado 0,1, que es el de funcionamiento. Y la otra posibilidad que no está en la lista y que nosotros podemos elegir cuál queremos, que se presiona al mismo tiempo FC y M. Acá el compañero de ustedes dijo, bueno, si pasa eso, que vuelva a funcionar el limpiaparabrisas, que es lo correcto. ¿Está bien? Volvemos a nuestra pizarra. Entonces ya tenemos, para completar, voy a borrar esto que tenía acá. Oh, no, borró todo. Vamos a completar esto, estas cuatro filas que nos faltan. Entonces decimos que cuando está todo en 0, si estoy en F1, me quedo en F1. Si tengo 1, 0, vamos a hacerlo así, 0, 1, de F1, me voy a ir a R, a reposo. Si estoy en 1, 0, de F1, me voy a ir a F. Y en el caso de 1, 1, voy a pasar de F1 a F. Esa es la tabla de transición de estados. ¿Qué me resta hacer ahora? Es como le dije antes, cambiar, digamos, acá en lugar de R va a ir 0, 0, acá 0, 0, 0, 0, Profe, 0, una 1, pregunta. Si no 0, entendí mal, 1, 0, 1, acá 0, 1 y 1, 0. Y finalmente acá todo esto son 0, 1, y esto de acá es 0, 1, esto es 0, 0, y esto es 1, 0 y 1, 0. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vieron? ¿Pudieron seguir todo el proceso? Lo hicimos despacio para que más o menos vayamos viendo y salgan las preguntas. Ninguna pregunta yo tengo una pregunta, es profe. Si no entendí muy mal, simple, ¿sí? Si está la pregunta es porque aún el concepto no está, así que prefiero que la hagan ahora. yo tengo una ¿Estamos pregunta, hasta profe. ahí? Tenemos el tercer paso listo. Me quedaría un solo paso y ya puedo implementar el sistema. Profe, una consulta. En Acá hay las unos chats, últimas, vamos a ver qué dice. No vi ¿Me escucha, profe? estaba puesto el chat, ahí lo dejo. ¿No me están escuchando? Qué Sí, sí raro, lo porque escuchamos, acá... profe. ¿Usted nos escucha a nosotros? ¿Hola? ¿Hola? A ver qué pasó. Sí, parece que se cortó el... No, yo no los escucho tampoco. A ver ahora. ahora, profe. Sí, ahora si ustedes me escuchan a mí. Sí, lo escuchamos. Ah, perfecto. Yo tenía una pregunta que en el último Sí. caso del que sea el M y el FC al mismo tiempo prendidos, podríamos haber elegido que el estado futuro sea que se reinicie o que se mantenga. Sí, podrías haber elegido que se quede en F1 o que se vaya al R. No hay problema. Bien, bien. Bueno, gracias, profe. Profe, ahí en el último estado que Sí. puso usted 1, 0, 1, 0 en el F, ¿no es 0, 1? Sí, perdón, era 0-1, sí. Es al revés, entonces este es 1-0. Pará.
y este es 0,1. Nuevo hasta que... Buena acotación, por eso no estaba escuchando usted. F1, entonces dijimos que F1 era 1, 0, y en estos casos estos dos eran 0, 1. Bien. ¿Algo más o pasamos a la tabla de salida? Profe, Sí. profe, yo quiero hacer una pregunta sobre el diagrama, pero del ejercicio pasado. No sé si esperar a terminar este o... Espera que terminemos este y ahí lo vemos el otro. Dale, dale. Vale. Y si vos me podés mandar por WhatsApp ese ejercicio que querés preguntar, mejor. Sí, ahora se Mándame lo la foto y lo vemos. reenvío. Es Dale. simple la pregunta. Bien, sí, no importa. Bueno, terminemos. Entonces, si en este no hay más preguntas, vamos a pasar a hacer la tabla de salida. Que hasta ahora, fíjense, que hasta ahora no hubo diferencia en si es Moore o es Meli. ¿Sí? Hasta ahora no había ninguna diferencia. Sí, Matías, te escucho. No, que le quería preguntar si en el que puso F1, 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 eso es 1, 0, y ahí usted puso 0, 1. Lo mismo, ¿no? Del otro lado. ¿Acá? Ahí, Ah, sí, ahí, sí, sí, claro. el mismo error, fue el mismo error. Esto es 1, 0, 0, 1 de arriba. Es lo mismo, sí. Ahí está. Estamos hablando de este estado. ¿Bien? Bien, como le decía, hasta acá, sea máquina de estado de Moore o sea máquina de estado de Meli, para nuestro trabajo es lo mismo. Fíjense que no entró la salida en ningún lado. La última tabla que falta es la asignación de salida, que ahí sí cambia si es Moore o si es Meli. Si fuera Meli, ustedes en esta tablita que vamos a hacer de Moore van a tener que ver reflejadas las entradas. Si es solamente Moore, esto tiene esta forma, en donde tenemos el valor de Q0, valor de Q1, y la salida en este caso es una sola, entonces lo único que hacemos es 0, 1, decimos que la salida es 1, 1, 0, y la salida es 1. Esa es la tabla de salida. Como depende solamente del estado actual, porque estamos frente a una máquina de estado de Moore, la salida únicamente depende de Q0 y Q1. Si nosotros fuera de Meli, en esta misma tablita, veríamos reflejado o colocadas las entradas. ¿Bien? Y que no hay otra cosa. Toda la tablita es eso, no hay otra. No me importa porque esto es Moore. Moore únicamente depende del estado, por eso yo tengo la salida dentro del globito. Como tengo la salida dentro del estado, solamente depende del valor del estado, no hay otra cosa. Únicamente, si yo tuviera que fuera una máquina de estado de Meli, acá me van a aparecer el MPS, MP y IFC. Si no, no. En la de Moore es únicamente la salida. ¿Estamos? Ahora, con eso que tengo ahí, yo voy a poder implementar el circuito, con lo cual voy a borrar esto para tener un poquito más de lugar. Ahí se me borró. En la implementación del circuito, ustedes pueden implementarlo como ya saben implementar, que es utilizando Carnot, ¿sí? Vamos a ver, antes de ir el dibujo ahí, quiero mostrarles algo. A ver si lo tengo en esta presentación, justo esta no, buscamos la otra. Si es esta, acá. Un segundo que abra la presentación y ya. Bien.
Bien, ahí estamos viendo el diagrama, el primer diagrama que les hice, que es con el cual uno puede solucionar prácticamente cualquier cosa secuencial. Entonces tenemos los flip-flop, que van a ser los que van a guardar el estado actual del sistema. Tenemos un circuito combinacional de salida, la vamos a hacer con la tabla de salida. Con eso hacemos el combinacional de salida. Y tenemos un circuito combinacional que utilizando el estado actual más las entradas me genera el estado futuro. Este combinacional de acá arriba puede depender únicamente del estado actual, en caso de una máquina de estado de Moore, o del estado actual y de las entradas del caso de estado de Mealy. Pero ahora lo que tenemos que terminar de fabricar son estos dos circuitos combinacionales. Esos dos circuitos combinacionales, imagínense, vamos a nuestra tablita, a nuestro problema actual que es muy sencillo, que lo voy a desarrollar con el método tradicional, con mapa de Carnot. ¿De cuántas variables es el mapa de Carnot para esta maquinita de estado de 3 estados? ¿Cuáles son las salidas que tenemos que usar? ¿Cuál es la F que buscamos minimizar? Ese sería. Eso sería la salida. Esto es la salida. Eso es fácil. En el caso del segundo combinacional, que es el combinacional que va manejando los estados del sistema, que va haciendo el cambio de estado del sistema, la variable que tenemos que manejar nosotros es la que controla el estado futuro. En el caso del flip-flop D, el estado futuro es controlado por el valor de D, que el estado futuro sería, si esto fuera con flip-flop D, acá esto sería D0, y esto sería el valor de D1. Para que cuando venga... Sí. Me perdí una parte. ¿Qué es Q0, Q1 y S ahí abajo? Eso es la tabla de transición de salida, perdón. Eso es la tabla de salida, que fue la última tablita que hicimos, según el diagrama de estado. Esa es la salida del sistema. ¿Pero eso es según MP y FC? No, según el estado actual, según el estado R, F o F1. Ah, bien, listo. Fíjate que en estado R la salida es 0, está parado el limpiaparabrisas, en el estado F está en 1, está activo el parabrisas, y en el estado F1 también está en 1, está activo el parabrisas. Listo. Bien, vamos en este ahora, vamos a hacer esto, vamos a resolver el primer combinacional. Esto va tomando esta forma, chicos. Tengo un flip-flop, tengo dos flip-flops. ¿Sí? No voy a dibujar el clock, pero el clock lo da lo mismo, lo dibujo para que quede. Total es poner un color más y listo. Vamos a poner amarillo, cosa que moleste. Vamos a sacar la señal acá. Y esto es la señal de reloj de los dos flip-flops. ¿Por qué dos flip-flops? Porque tengo dos estados. Estado 0, o sea, tengo dos flip-flops para representar los tres estados. Entonces tengo acá salida Q0, salida Q1. Y tengo la entrada D0 y la entrada D1, que esto es la primera parte de mis combinacionales, que es el combinacional que sale de acá. Si yo lo hiciera con Carnot, fíjense que tengo que hacer Carnot de 5 variables de entrada. Q0, Q1, M, P y FC. Lo cual hace que desarrollar máquina de estado utilizando Carnot sea poco útil y muy complejo, o lógica combinacional común. Por suerte ya sabemos usar los multiplexores, entonces vamos a usar multiplexores para resolver cada uno de estos de 0 y de 1. Vamos a cambiar el color del mux para que quede más lindo. Este multiplexor 0, que va a estar controlado, vamos a traer que lo controle, la salida Q0 y la salida Q1. Eso controla el MUX. Y del otro lado tenemos 4 entradas y una sola salida que termina en D0.
Y vamos a hacer este control de una forma muy sencilla. Si esto es un mux, vamos a decir que esto es la combinación 0 y esta sería la combinación 3, es decir, 1, 1. El Q0 es el de mayor peso, vamos a poner así para que sea más fácil, 0, 0 y 1, 1. Esto sería 1, 0. Entonces empezamos. Primer caso, cuando el estado vale 0, 0, que serían estos dos, en estos dos el estado actual es 0, 0, fíjense que vale 0, 0, la salida de D0 es 0. En estos dos, que es el estado 0, 1, la salida de 0 cambia de 0 a 1, ¿y quién cambia? Ah, con P. Entonces acá va P. Y en el tercer estado, que es el 1, 0, fíjense que la salida es la salida, que sería esta, de acá, vale 1 cuando se produce 1 y 0. Entonces esto va a una compuertita AND, donde entra es 0, 0, o sea, es M negado y FC negado. Con eso resolvimos esta tercera partida, pueden hacer lo que quieran, pueden poner la masa, no importa porque no se va a usar. Con eso resolvimos ya la primer, o sea, el primer 0 o el primer Q de T más 1. ¿Cómo ¿Me hizo? siguieron hasta ese? ¿Sí? ¿Cómo es la...? Sí. Primero, agarremos, esto es desarrollo con multiplexores, ¿sí? Vamos a resolver la función con multiplexores. Entonces, cuando la entrada en multiplexor es 0, 0, yo apunto a la primer patita, a esta. Entonces, estas dos entradas, o sea, estos dos estados, mientras sea 0, 0, estos dos van a corresponder a la patita 0. Voy a estar apuntando a la patita 0, y fíjense que el Q0 se mantiene en 0 siempre. Por lo tanto, esta pata es 0. Simplemente por inspección, no hace falta nada más. Fíjense que vale 0. Le consulto, el multiplexor ahí lo que estaríamos viendo sería Q0 solamente, digamos, ¿no? D0, no Q0, D0. Sí. Claro, está bien. Ahora D0. vamos a hacer el otro. Ahora vamos a hacer el de 1. Ah. Ah, ahora. ¿Estamos? No Porque hice 1 entiendo. nomás. ¿Por qué Q0 no debería ser Q1 el que se tiene que mantener en 0? No, porque el primero es Q0 acá. Este es Q0 y Q1. Fíjate cómo está arriba anotado. Perdón. Fíjate que acá tengo Q0 y Q1. Sí, es un 0. Yo le puse 0, pero es masa. Veamos qué pasa con el otro. Vamos a ver si se aclara mejor con este. En este otro, que vamos a conectarlo a D1, ¿sí? Vamos a alimentarlo, vamos a controlarlo con la misma patita y de la misma forma, conectados exactamente de la misma forma. Tenemos las 4 entradas y vamos a inspeccionar ahora sí Q1. El último, como hicimos antes, no importa. Veamos el primero. Q1 vale lo mismo que M. Esto es 0 y esto es 3. ¿Ven? En el segundo es igual a P negado. Y en el tercero, ¿a qué es igual? ¿A M? A M. Listo. Esto ustedes los arman en cualquier simulador y funciona. Y si lo arman con circuito integrado, también funciona. Sí, pero fíjate que cuando se hace 1, M se hace 1. Mira acá nomás. Y sí, no importa, porque no, la última nunca va a entrar, no, esto es 1-0, no es las dos patas de masa. Mirá, si estas son las de control.
Vale 1,0 en todos estos casos. No, esto es un MUX. ¿Está bien? Pero no, pero fíjate, ¿quién controla el estado del multiplexor? ¿Quién controla dónde apunta el multiplexor? Q0 y Q1, no D0 y D1. Q0 y Q1. Es Q de T. Fíjate que está conectado al estado actual de Q. ¿Ves? Acá, seguí estas líneas, que estoy rayando y cambiando de color. Seguí esto, ¿ves? Se conecta ahí, y esto se conecta acá. Es el estado actual, que es este, que no cambia. Permanece constante por todo este tiempo. Ah, y D sería tema 1. O sea, el estado Exacto, futuro. en un flip-flop Listo. D. En un flip-flop D, ¿qué pasa? Q de T más 1 igual a D. Acuérdense que lo que hace el flip-flop, cuando viene el flanco del reloj, el dato D pasa a la salida Q. Fíjate, veamos acá, de ahí lo vemos como que. Mira, fíjate, concentrate, tenemos que ver qué pasa con esta línea. Esta línea es 0, 0, 1, 1. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me seguís? Bien. ¿Cuáles son qué va a cambiar de esas líneas? Por un lado, esto no cambia. Estamos apuntando siempre al mismo lugar. Siempre estamos apuntando acá. ¿Sí? No cambia esto en los 4. Pero fíjate qué cambia en estas entradas para que esto pase de 0 a 1. Mira acá. Claro. Cuando m vale 0, la entrada es 0. El d más 1 es 0. Cuando m vale 1, el d más 1 es 1. Entonces igual a m. Mira que es igual acá. Este igual a este. Y este igual a este. De la misma forma que hicimos acá, mira, ¿por qué dijimos que acá es m? Porque cuando m se hace ¿Sabes 1, cómo hacer un carno? es Podríamos más decir. simple, es inspección, pero Claro, es justamente más simple todavía. Carnot se basa en esto que hicimos recién, porque en realidad, ¿a qué sería igual? Si somos estrictos, ¿qué sería igual? Bueno, esta entrada, vamos a llamarle de 1, va a ser igual a m por fc negado, vamos a ponerlo así, más m por fc. ¿Está bien? Porque fíjense que se hace 1 cuando vale m1 y fc es 0, y cuando vale m1 y fc es 1. ¿Está bien hasta ahí? Esto, por lo que vimos del álgebra, es lo mismo que decir m de fc negado más fc. Que esto es igual a m. No sé, pero como con Q0 no tiene nada que ver, cada columna se analiza de forma independiente. O sea, no tenés que mezclar las dos columnas. Vos cuando analizás Q0, ve lo que pasa con Q0. Cuando analizás Q1, ve lo que pasa con Q1. O sea, ya en este nivel ya tenés que abstraerte de lo que estás haciendo y concentrarte únicamente en resolver las tablas para que te den las salidas. O sea, ya no lo mezcles con el Q0, no, directamente fíjate, bueno, yo tengo un flip-flop D, entonces Q de T más 1 representa D. Me fijo la primera columna y es correspondiente a D0. Segunda columna corresponde a D1. ¿Alguna pregunta más?
Hay que masticarlo, me parece esto. Profe, y ahí en el esquema que armamos, las salidas serían Q0 y Q1, y ahí que iría conectado una OR. Ah, buena pregunta. Eso es justamente lo que nos queda. Ajá. ¿Sí? Es una hora, en este caso es una hora. ¿De dónde sale? De la tabla de transición de salida, de acá. La pregunta que sería la que iba a hacerle yo, y bueno, ¿qué falta en esto? Y bueno, falta justamente, aplicando esta tabla, obtener la salida. Y esto es. Ahí leí en el chat que uno de los compañeros les dijo, sí, puede aplicar Carnot, sí pueden aplicar un Carnot de 2. Exactamente así. En realidad sería un Carnot de 4 para resolver este de acá. Sería un Carnot donde tenemos, por un lado, los LM y el FC, y por otro lado tenemos Q0 y Q1. Tenemos 0, nada, FC porque es uno solo, tenemos de dos variables. Un Carnot de M y FC tienen que hacer. Por eso no sé si podríamos hacer un Carnot. Yo me inclinaría más por hacerlo como lo hice yo con álgebra booleana con un Carnot 2. Pero sí puede haber casos en que tengamos 3 variables y ahí sí hacemos un Carnot. Y hacemos un Carnot solamente con las entradas, no con el estado actual. Recién yo me equivoqué porque el estado actual no juega. ¿Por qué no juega? Porque el estado actual está apuntando el multiplexor a un determinado lugar. Cuando yo apunté el multiplexor dejó de jugar el estado actual y simplemente tienen importancia las entradas. Estas entradas de acá. Hay una guía de máquinas de estado muy simples, que no sé si ya la subí o no, pero la voy a subir, para que la prueben hacer, que hagan estos 4 pasos que son bien sencillos. Diagrama de estado, tabla de asignación de estados, tabla de transición de estados y la tabla de salida. Con eso ya pueden resolver el circuito de la máquina de estado. En el caso de que se haga máquina de estado Moore, les voy a poner un ejemplo más fácil para que lo tengan antes. En el aula virtual va a entrar en la tabla de salida, va a entrar alguna entrada, va a aparecer alguna entrada, nada más. Bien, ¿querés que veamos tu consulta, Seba? ¿Mandaste el WhatsApp? Sí, profe, se la hago ahora sí, a ver si no hace falta Sí. que le pase la imagen. Dale, pregúntame. Bueno, un par de cosas me fueron cerrando ahora. Una de las dudas que a mí me quedaba era saber, o sea, ¿cuántas salidas tenías? Como que no me terminaba de cerrar, teníamos Q más 1 y todas esas cosas. No, Bueno, esas no son salidas, lo que sale fuera de tu sistema es lo que te dice el problema que tiene que salir. claro, no, o sea, ahora lo veo, pero bueno, Bien, estaba perfecto. medio mareado. Entonces, una de las preguntas era, en este caso, ¿la Sí, salida es que prenda o que se apague el parabrisas? sí, Esa es la salida. Y en el sí. caso del montacargas, es lo mismo. Es que se prenda o que se apague, o que suba El y que baje. montacarga es que suba, que baje o que quede quieto. Y Que suba, entonces, que baje o quede quieto. pero entonces tenemos 2 salidas. Sí, tenés 2 salidas, una que es 0,1, otra que es 1,0 y la otra que es 0,0. Acuérdate que dijimos, para subir era 0,1, para bajar 1,0 o al revés, y 0,0 quedaba quieto. Ah, eso se relaciona con la otra pregunta, porque estaba repasándolo ayer al diagrama y Sí, veía que en los estados, abajo habíamos puesto el 0,0, el 1,0, pero sí. no Y esas eran lograba. las salidas. Claro. Claro, es que no, esas son las salidas justamente, entonces. Claro, porque nosotros dijimos, para subir, por ejemplo, vamos a poner, no me acuerdo si era 0,1 o 1,0, fíjense después, y para bajar íbamos a salir como 1,0.
Porque esto prendía, por ejemplo, un contactor que subía el ascensor y el otro contactor que lo bajaba. ¿Listo, Seba, o tenés otra más? No, me queda practicar, pero esto creo que es lo que me queda por terminar de cocinar. O sea, creo que es lo primero que hay que hacer, averiguar cuáles son las salidas y a partir de ahí aplicar todo el proceso. Uh-huh. O sea, averiguar cuáles son las salidas, determinar los estados, o sea, el diagrama de estado es lo más importante, lo otro ya es automático. Fíjense que una vez que hicimos el diagrama de estado, el problema está resuelto. Y tiene que ser claro, nosotros tenemos que ver en el diagrama el problema resuelto. Y después simplemente hacer una tablita que cambie los nombres de los estados por señales digitales, y después hago la tabla de transición y la tabla de salida. Y ahí usamos lo que vimos de resolución de funciones lógicas con multiplexores. Eso ya lo vimos y hay que practicarlo. Si no lo tenemos claro, practiquémoslo, porque acá se usa. La verdad me parece increíble cómo el multiplexor ahorra tanto trabajo, porque hacer Carnot con todo eso sería una locura. Por lo menos en este Bueno, ejercicio que es un simple parabrisas. justamente, ¿sí? Y esto no tiene nada. Imagínate si tenés que hacer un Carnot para el ascensor. Tenés Por eso. 6 entradas, más los 3 de los flip-flop, tenés que hacer un Carnot de 9. Y sin embargo, esta forma de aplicar los multiplexores no lo encontré en ninguno de los libros que uso de guía. A usar, porque es lógico, si tengo el multiplexor y puedo hacer una función lógica simple, ¿para qué voy a cargarme con puertas? Bueno, y acá y aparte permite hacerlo de forma más sencilla que hacer un Carnot. O sea, en este caso, si tenemos que hacer un Carnot para todas estas combinaciones, y un Carnot de 5, ¿va a salir? Sí, por supuesto que lo vamos a hacer, si lo hacemos bien va a andar. Pero voy a tener muchísimas más compuertas que usando 2 multiplexores y prácticamente conexiones. Tenemos 2 multiplexores, una compuerta AND, una compuerta inversora y una OR. Que la OR de arriba, si quiero, puedo reemplazarla por otro multiplexor también, que no es mala. Bien, vamos a llegar hasta acá hoy. Yo no necesito porque ustedes son los que tienen que aprender, pero a mí me importa que aprendan, realmente me importa. Necesito que hagan los ejercicios sencillos que voy a subir, que si no sé si está en el 5, en el 3R3 creo que lo van a tener, el del 3R4 no lo tiene todavía en la V. Voy a subir esos ejercicios sencillos de máquina de estado, que son, el del parabrisas está, hay una de una puerta, hay otra de un tren, son sencillos, comparado con el montacarga. Háganlos. O sea, lo único que les puedo hacer, puedo pedirle, háganlos para que las preguntas que traigan podamos contestarlas. Si ustedes no hacen el ejercicio, van a creer que lo entienden, y este es un tema muy importante, porque de este tema puede depender la aprobación directa o la promoción de la materia, que les puedo asegurar que promocionar o aprobar directamente esta materia es muy importante, porque el examen final no es sencillo. Sí, Daniel, abriste el micrófono. Exactamente, por eso se los doy ahora. Claro, la clase que viene vemos cómo se sintetiza, que es más fácil inclusive. O sea que vamos a ver Verilog con usted, profe. Sí, yo les voy a enseñar cómo se codifica en Verilog una máquina de estado, sí. Sí, lo vamos a ver. Profe, para el proyecto final, la cátedra sugiere un ascensor, no sé, un montacarga. ¿Se podría decir que ya está resuelto? Mira, en la cátedra tiene, no sé todavía este año qué vamos a plantear de proyecto final. El año pasado fue un ascensor de 5 pisos, no de 3, y ustedes tenían que agregarle algo. Yo no me acuerdo si eran 3, agregarle algo o una cosa así. Pero también puede ser práctico, cualquier práctico que ustedes quieran hacer, cualquier proyecto que involucre máquina de estados
y se haga con lógica programable, es válido como proyecto final. Obviamente tiene que tener un grado. Sí. Sí, contame. Ahí sí es más a ojo que la función. Ahí es más a ojo que la función que tengo ahí. No, lo que van a presentar ustedes es lo que se llama un anteproyecto. ¿Sí? Todos tienen que presentar un anteproyecto, no solamente aquellos que van a hacer un proyecto distinto al ascensor. El ascensor es un práctico de aula. Lo van a tener que hacer todos, el montacarga. Y lo van a tener que implementar todos a montacarga. De ahí tienen dos opciones. O ponerle complejidad al montacargas, como mostrar el piso en que se encuentra, y etcétera, si es el montacarga, porque también hay uno de un tren que usamos a veces. Y lo otro que tienen que hacer, o que pueden hacer, es decir, yo voy a hacer mi propio proyecto. En ambos casos, ya sea por modificando el montacarga o proyecto propio, tienen que escribir un anteproyecto. Un anteproyecto implica explicar lo que van a hacer. De ahí nosotros vemos lo que plantean hacer y le vamos a decir, no, es muy difícil o es muy fácil. Normalmente ustedes se van para el otro lado, plantean cosas muy difíciles que no es la idea. La idea es que no sea una cosa sencilla, pero que sea una cosa donde apliquen los conocimientos de la materia y les sirva para asentar el contenido. El proyecto final es que funcione. Si tienen hardware, pueden tener directamente la aprobación directa mostrando el hardware, por el video inclusive, y lleva un coloquio. Va con simulación todo y el coloquio. Si no tienen hardware, hacen la descripción de hardware, hacen una simulación casi real, digamos, porque tiene más preguntas que una simulación con un hardware andando, y quedan en promoción directa. Esa promoción directa le va a ser válida hasta 3 turnos de examen después de que volvamos a la presencialidad. Esa promoción directa que implica que ustedes solo tienen que presentar andando también. O sea, sí o sí no se van a escapar de hacerlo andar. Pero como no tienen hardware, cuando vuelvan a la facultad van a poder hacerlo andar con el hardware de la facu. Que ahí tienen que usar para la simulación el hardware que está disponible en el laboratorio. ¿Sí? Bueno, eso el otro día me dijo Marcelo, el problema que tenemos con el programador, que el integrado que se usa para el programador está fuera de línea como hasta el 2022. En teoría, DigiKey iba a traerlos ahora la semana que viene, a fin de septiembre. Si es así, aparece y yo compro. Y ya vamos a poder más programador y placa. Pero, Profe, ¿hasta sí. cuándo hay fecha de entregar todo esto? Sí, bueno, si es placa sola, vamos a armar todos los programadores que tengamos y vamos a ver cómo podemos organizarnos, porque la parte de mostrar en el hardware le puede tomar, una vez que está el proyecto final, 2 semanas para que funcione todo. No más que eso, para si reniegan todos los días, un poquito menos. La idea sería poder ver si podemos generar algunos programadores y ver cómo nos organizamos, pero déjame que vea la semana que viene si llegan los FTDI. La fecha de entrega de esto... También, profe, le podemos pedir los programadores a los chicos del año pasado. Sí, por eso, también tienen esa opción, exactamente. Y ahí hay placas también de los chicos del año pasado, o sea, se Sí, puede a mí me prestan acomodar. uno. Por eso ahí se A lo puede mejor puedo acomodar prestar el tranquilamente. programador también. Y bueno, fantástico. La fecha de entrega, mira, con esta pandemia se aflojaron un poquito varias fechas y se estiraron las presentaciones el año pasado hasta febrero. Vamos a tratar de que se mantenga eso así. Ahí Liberto levantó la mano, Matías. Profe, una consulta que me surgió, que lo quiero Sí. armar esto en el CEDAR, ¿no? Yo tengo 3 Sí. entradas, MP y FC, ¿no? Y Sí. tengo una sola salida. ¿Dónde está la tabla de la verdad de ese? ¿Cuál es? ¿Que es 011? La tabla, porque quiero saber si está bien lo que estoy haciendo. Esta es la tableta de verdad de ese, la tabla de salida, esa que está acá abajo, ¿viste que rayé ahí? Esta. Bien, bárbaro, pero si yo tengo 3 entradas, ¿no me estaría faltando una Pero ahí? ese no depende de las entradas. Acordate que estamos Ah, bien, hablando de una está, máquina de está, estado de Moore. está ¿Está bien, bien? listo, listo entonces, bárbaro, listo, gracias, profe. No, por nada.
Bien, bueno, entonces la fecha vamos a ir informándolo a medida que tengamos más certeza. Porque todo depende de cómo avance también la facultad con la pandemia y todo eso. Bien. Por favor, mándenme el chat, el legajo, y si hay más preguntas, Daniel, vos abriste el micrófono. ¿Ah? Listo. Bueno, entonces. Perfecto. Pónganme el legajo en el chat, entonces. Profe, usted nos va a guiar para, o sea, vamos a tener un par de clases para ver cómo hacer todo el proyecto final. Todas las clases que haga falta, no hay ningún problema. Ah, buenísimo. Sí, eso no hay ningún problema. Gracias, profe. Vamos. Hasta luego, Bueno. profe. Gracias, profe, nos Hasta vemos. luego. Hasta luego, Nos profe. vemos. Chau, chau. Chao, profe.